¿Qué onda? Continuando con nuestra lista de reproducción de nomenclatura, ahora vamos a ver lo que son los peróxidos. Y bueno, sin más, vamos a ello. Bueno, entonces vamos a ver lo que son los peróxidos. Los peróxidos son compuestos formados por una molécula de dos oxígenos que van enlazados. O sea, si los hiciéramos el dibujo, es un oxígeno que va unido a otro oxígeno por un enlace y que todavía tienen un enlace cada uno por realizar. Entonces, cada oxígeno, si lo viéramos individualmente, trabaja con -1, pero nos importa la molécula entera que va a trabajar con -2. Este va a estar enlazado a ya sea hidrógeno o un metal. ¿Ok? Entonces, lo más importante para esto es el hecho de que vamos a tener el O2 junto. La molécula del peróxido va a estar junta. Esa va a venir una cantidad de veces que vamos a llamarle X. Y para calcular alfa, el alfa va a ser del metal, porque si es del hidrógeno es forzosamente 1. Vamos a ver cuántas veces viene también ese. Entonces, alfa va a ser igual a 2 por X, que X es la cantidad de veces que venga la molécula entera del peróxido sobre la cantidad de veces que venga el metal. Entonces, vamos a poner un ejemplo, como lo hemos estado haciendo en otros compuestos, y vamos a nombrarlo por las tres formas. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se nombra a este peróxido en la forma clásica. Ahora, para la nomenclatura clásica es importante, ya sabemos, calcular el cobre con qué estados de oxidación está trabajando. Entonces, si se fijan, el O2 entero viene una sola vez. Entonces, alfa va a ser igual a 1 porque viene una sola vez ese O2, multiplicado por 2 porque el 2 se quedaba siempre, entre el cobre viene una vez. Entonces, alfa es igual a 2. Es importante porque entonces el cobre está trabajando con 2. Y también si vemos el cobre trabaja con 1 y con 2 si ustedes se fijan en su tabla periódica. Entonces tenemos dos opciones. Entonces vamos a dos opciones en nomenclatura clásica. Vamos a cambiar aquí un poco de color. Y tenemos que si son dos opciones, teníamos la terminación oso para la opción pequeña y la terminación ico para la opción mayor. La pequeña es 1, ico es 2, o bueno, la mayor es 2. Y como nos tocó que alfa es 2, que lo tenemos aquí, entonces la terminación es ico. Y entonces el nombre que le ponemos es peróxido. No se les olvide el acento en la O, igual que en los óxidos. Y esto va a ser cúprico. Recuerden, el prefijo cuprus porque el cobre es uno de los elementos que utilizamos todavía con prefijos griegos. Bueno, entonces vamos a dejar lo que necesitamos para la siguiente y lo ponemos el nombre en stock. Y bueno, entonces nombrándolo en stock, dejamos aquí lo que necesitamos, saber cuántos estados de oxidación tiene. Tiene más de uno, que es lo único que nos importa en stock. Recordemos, nos importa si es uno o más de uno. Entonces sí vamos a poner un paréntesis. Pero el alfa, que ya habíamos dicho que es 2, entonces eso nos va a decir que vamos a poner en el paréntesis. Y esto sería peróxido, recuerden ese acento, de cobre. Nomenclatura stock ya no va a utilizar el prefijo griego. Y ponemos entre paréntesis el número 2 en romano. Entonces, nomenclatura stock, mucho más utilizada para este tipo de cosas. Borramos esto y lo vemos en sistemática. Bueno, antes de decir sistemática, cabe aclarar que sistemática no es ideal para usar en los peróxidos, porque la palabra peróxido en sistemática no existe. Entonces, en sistemática no se van a llamar peróxidos, y ahorita vamos a ver cómo se llaman. Sin embargo, la palabra peróxido es importante porque un peróxido es más reactivo que un óxido, es una sustancia que oxida fácilmente a menos de que se encuentre frente a un agente oxidante fuerte, por lo cual entonces se va él a oxidar en vez de ser un agente oxidante. ¿Okay? Entonces, él actúa como agente oxidante, o sea que tiene la capacidad de oxidar a otros a base de él reducirse y convertirse ese oxígeno que está en -1 en un oxígeno -2, pero también puede
oxidarse cuando está en la presencia de un agente oxidante fuerte como permanganato de potasio y dicromato. Entonces, es importante porque es reactivo y en nomenclatura sistemática la palabra peróxido no se utiliza y por eso es que no es muy utilizada. Sin embargo, de todas maneras, sí tiene su forma de nombrarse y lo vamos a ver. Entonces, en nomenclatura sistemática, como les menciono, la palabra peróxido no existe. Entonces, solamente vamos a ver esto. Todo esto, recuerden, ya no nos importa en nomenclatura sistemática. Son dos oxígenos, le vamos a llamar dióxido de cobre. ¿Va? Este es el nombre en sistemática. El problema que tenemos es que dióxido de cobre no nos dice que es un peróxido. Obviamente, si tú sabes que el cobre no puede trabajar con 4, eso no puede ser un óxido, tiene que ser un peróxido. Pero no nos está dando esa información y para las personas que no estén muy acostumbrados con el cobre, no va a saber que es un peróxido. Sin embargo, este es su nombre. Entonces vamos a poner un par de ejemplos, rápido vamos a nombrarlos y acabamos el video. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos, ya saben, le ponen pausa, los nombran ustedes y vemos si lo que ustedes pusieron cuadra con lo que pusimos aquí. Empezamos con el cálculo de alfa. Los dos elementos son peróxidos más o menos comunes. Bueno, uno muy común, otro más o menos común, pero van a tener un solo estado de oxidación. Sin embargo, de todas maneras vamos a hacer el ejercicio, ¿va? Entonces aquí alfa va a ser igual a 2 por la cantidad de veces que aparece el peróxido, que es 1, entre 2, que es la cantidad de veces que aparece el hidrógeno. Entonces, alfa es igual a 1, ¿va? El hidrógeno siempre trabaja con 1 después de todo. Entonces esto se va a llamar en nomenclatura clásica. En nomenclatura clásica, este tiene un nombre específico que se llama agua oxigenada. Aunque, como a la disolución de agua oxigenada, que no es 100% agua oxigenada, también se le llama así, realmente utilizamos para nombrarlo, utilizamos mucho la nomenclatura stock, que sería peróxido de hidrógeno. Entonces tenemos el peróxido de hidrógeno y si lo llamáramos por nomenclatura sistemática sería el dióxido de dihidrógeno. ¿Ok? Vamos a cambiar aquí de color. Calculamos de nuevo alfa para este de litio. Alfa es igual. ¿Cuántas veces aparece el peróxido? Bueno, 2p por la cantidad de veces que aparece, que es 1. Entre 2. De nuevo, es 1. Litio solamente trabaja con 1. Entonces, este se va a llamar peróxido lítico, porque es de litio, y terminación ico, porque recuerden, un solo estado de oxidación termina siempre en ico. ¿Okay? Si lo veíamos en la tabla, teníamos ico. Cuando era un solo estado de oxidación, siempre ico. Entonces, peróxido lítico. Ahora, nomenclatura stock, peróxido de litio. Si se fijan, en ninguno de los dos puse ningún paréntesis porque es un solo estado de oxidación. Y finalmente, dióxido de dilitio. ¿Ok? Entonces, son muy sencillos porque existen pocos, son relativamente sencillos de nombrar. Sin embargo, lo que de repente confunde, en especial a los que apenas estamos aprendiendo nomenclatura, es el identificar que lo que tenemos enfrente es un peróxido. Claves, vamos a ver este tipo de cosas que generalmente se reducirían. Generalmente le quitaríamos los 12 y pondríamos LiO, pero eso no puede trabajar. ¿Ok? Entonces, como no puede trabajar porque el peróxido tiene que tener dos forzosamente, entonces vamos a ver claramente que es un peróxido. Otra clave, como el que hicimos explicando, que era el del cobre, si se fijan ustedes, si esto fuera un óxido, el cobre tendría que trabajar con más 4. Entonces, no puede ser, es un peróxido lo que tenemos ahí. Sin embargo, de repente hay compuestos que no vamos a saber si es óxido, si es peróxido, y hasta si lo buscan en internet va a haber una confusión sobre ellos. Manganeso 4, la gente, va a haber páginas que dicen que es el óxido de manganeso 4, va a haber páginas que dicen que es peróxido de manganeso, o se refieren al peróxido de manganeso 2. Realmente ahí, si no te están diciendo la gente esto es peróxido o esto es óxido, es la misma fórmula. No es tan común, no son nada comunes. La mayoría de los peróxidos que tenemos
son peróxidos de hidrógeno, de sustancias que tienen un solo estado de oxidación, entonces no hay mayor problema. Pero bueno, ya nos alargamos de más. Gracias por haber visto este video y nos vemos con el siguiente video de nomenclatura. Hasta la otra. Lights fade, slow as the curtain calls. We gave it everything we had. Hearts are pounding, standing tall. Memories made, we can't be sad.